En la víspera de Navidad de 1847, ella encontró a un soldado moribundo en la nieve. Y antes de desmayarse, él susurró su nombre. Un nombre que nadie debería conocer, porque Theodora Linville había sido borrada de la existencia hace 20 años, la noche que sus padres fueron asesinados. Pero este hombre la había estado buscando durante 2 décadas, y lo que venía a revelarle cambiaría todo. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si este inicio te atrapó, dale like y sígueme. La nieve caía sobre el valle de Bramshire con la determinación silenciosa de quien conoce su destino. Era la víspera de Navidad de 1847 y el orfanato de Santa Edith se alzaba en la colina como una fortaleza gris contra el cielo blanquecino. Dentro, entre el olor a pan recién horneado y a velas de sebo, Theodora Linville terminaba de repartir las escasas mantas entre los niños más pequeños. Tenía 28 años, aunque su rostro parecía guardar más inviernos de los que había vivido. Sus manos, enrojecidas por el trabajo constante, acomodaban con ternura el cabello oscuro de una niña que no tendría más de 5 años. Los ojos de Theodora eran de un gris pálido, del color de la ceniza fría, y en ellos habitaba una quietud que algunos confundían con resignación, pero que en realidad era una forma particular de valentía. Señorita Linville, la voz de la hermana Agatha interrumpió sus pensamientos. La leña no alcanzará para toda la noche. Alguien deberá ir al cobertizo. Theodora asintió sin protestar. Siempre era ella quien asumía las tareas que nadie más quería. Se envolvió en su capa raída, demasiado delgada para el invierno que azotaba Lancashire, y salió al patio trasero. El viento aullaba entre los árboles desnudos como una criatura herida, y los copos de nieve se estrellaban contra su rostro con pequeños besos helados. El cobertizo estaba a 50 metros del edificio principal, un trayecto que en condiciones normales no representaba esfuerzo alguno. Pero esa noche, con la nieve acumulándose ya hasta las rodillas y la visibilidad reducida a apenas unos pasos, cada metro era una pequeña batalla. Theodora avanzaba con la cabeza gacha, concentrada en no perder el sendero que apenas podía distinguir. Fue entonces cuando lo vio. Al principio creyó que era un montículo de nieve, o quizás un animal que había sucumbido al frío. Pero algo en la forma, en el contorno apenas perceptible bajo el manto blanco, la hizo detenerse. Se acercó con cautela, el corazón comenzando a latir con fuerza irregular. Entonces vio el rojo, sangre, diluyéndose en la nieve como tinta en agua, creando un halo carmesí alrededor de lo que ahora reconocía claramente, como un cuerpo humano. «Dios mío», susurró, cayendo de rodillas junto a la figura. Era un hombre. Vestía un uniforme militar que había conocido días mejores, desgarrado y manchado. Su rostro estaba pálido como la cera, los labios azulados, pero cuando Theodora presionó sus dedos temblorosos contra su cuello, sintió un pulso débil pero persistente. «Estaba vivo, señor», dijo sacudiéndolo suavemente. «Señor, puede oírme». El hombre emitió un gemido bajo, casi inaudible sobre el viento. Theodora supo que no podría moverlo sola, pero dejarlo allí era sentenciarlo a muerte. La nieve seguía cayendo, implacable, y la temperatura descendía con cada minuto que pasaba. «Resista», le dijo, aunque no estaba segura de si podía escucharla. «Voy a buscar ayuda». Se puso de pie, dispuesta a correr de regreso al orfanato, pero entonces la mano del hombre se movió, con un esfuerzo que parecía costarle cada gota de vida que le quedaba. Sus dedos se cerraron alrededor de la manga de Theodora. Ella se giró sobresaltada y vio que él había abierto los ojos. Eran azules, de un azul profundo como el mar en tormenta, pero había algo en ellos, algo que la atravesó como un relámpago silencioso. Reconocimiento, imposible, pero innegable. Los labios del hombre se movieron. Theodora se inclinó más cerca, acercando su oído a la boca del soldado. Podía sentir su aliento irregular, débil contra su mejilla. Y entonces él habló, una sola palabra, susurrada con la reverencia de una oración. «Theodora». El mundo se detuvo. El viento, la nieve, el frío que mordía su piel,
Todo desapareció ante la imposibilidad de lo que acababa de escuchar. Ese hombre, ese desconocido moribundo en la nieve, había pronunciado su nombre. No señorita, no un grito confuso de auxilio. Su nombre completo, dicho con una familiaridad que la atravesó como un cuchillo de hielo. Los ojos del soldado se cerraron nuevamente y su mano cayó inerte sobre la nieve. Teodora se quedó inmóvil durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos, mirando el rostro del extraño como si pudiera encontrar respuestas escritas en sus rasgos pálidos. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Quién era este hombre? El sentido práctico que había desarrollado en años de supervivencia en el orfanato finalmente la sacudió de su estupor. Preguntas o no, misterio o no, si no actuaba rápidamente, ese hombre moriría. Y algo en su interior, algo que no podía explicar ni nombrar, le decía que no podía permitir que eso sucediera. Tardaron 3 hombres en trasladar al soldado hasta el interior del orfanato. El señor Hewitt, el anciano jardinero, y sus 2 hijos adolescentes respondieron al llamado desesperado de Teodora, emergiendo de su pequeña casa de campo envueltos en mantas y con linternas en mano. Entre los 4 lograron llevar al herido hasta la pequeña enfermería del orfanato, una habitación estrecha en el ala, del edificio que rara vez se usaba para algo más que resfriados infantiles. La hermana Agatha, una mujer robusta de edad indeterminada, cuyo rostro parecía esculpido en granito, observó la escena con labios apretados, mientras Teodora y la hermana Clemence, la más joven de las religiosas, comenzaban a quitarle al soldado las ropas empapadas y heladas. «No deberíamos meternos en esto», murmuró Agatha desde la puerta. «Es un soldado. Podría ser un desertor. O algo peor. Es un ser humano que se está muriendo», respondió Teodora sin levantar la vista, ocupada en examinar la herida en el costado del hombre. Una herida de bayoneta, al parecer, aunque parcialmente cicatrizada. No era eso lo que lo había llevado al borde de la muerte, sino la exposición al frío y, probablemente, días sin comer. La hermana Agatha resopló, pero no se retiró, y Teodora lo tomó como un consentimiento tácito. Durante las siguientes 2 horas, trabajó con una concentración absoluta, limpiando las heridas del soldado, vendando sus manos congeladas, frotando sus extremidades para devolverles algo de calor. La hermana Clemence la asistía en silencio, pasándole paños limpios y agua tibia, lanzándole ocasionales miradas de curiosidad que Teodora pretendía no notar. Cuando finalmente el hombre quedó limpio, vendado y cubierto con todas las mantas disponibles, Teodora se permitió realmente observarlo por primera vez. Tendría unos 35 años, calculó, aunque era difícil estar segura. Su rostro era angular, con pómulos marcados y una mandíbula fuerte, cubierta por varios días de barba descuidada. El cabello, oscuro y húmedo aún, caía sobre su frente en mechones desordenados. No era un rostro que ella hubiera visto antes. Estaba segura de ello. Entonces, ¿cómo conocía él su nombre? «Deberías descansar», dijo la hermana Clemence suavemente. «Yo puedo vigilarlo durante unas horas». Teodora negó con la cabeza. La idea de alejarse, de no estar presente si él despertaba y podía explicar el imposible, conocimiento de su identidad, era intolerable. «Estaré bien», mintió. «Descansa tú. Los niños te necesitarán mañana para las celebraciones de Navidad». La joven religiosa vaciló, pero finalmente asintió y se retiró, dejando a Teodora sola con el extraño. El silencio de la enfermería era profundo, roto solo por la respiración irregular del soldado y el ocasional chasquido de la estufa de hierro en la esquina. Teodora acercó una silla a la cama y se sentó, observando el rostro del hombre como si pudiera arrancarle sus secretos solo con la intensidad de su mirada. Las horas pasaron lentamente. Medianoche llegó y se fue, trayendo consigo el día de Navidad. En algún momento Teodora debió de haberse quedado dormida, porque despertó, sobresaltada con la primera luz, grisácea del amanecer filtrándose por la pequeña ventana. Su cuello estaba rígido por la posición incómoda y tenía frío hasta los huesos. Lo primero que notó fue que la respiración del soldado había cambiado.
Ya no era ese jadeo superficial y errático, sino algo más profundo, más regular. Lo segundo que notó fue que él la estaba observando. Deodora se enderezó bruscamente, casi volcando la silla. Los ojos azules del hombre estaban abiertos, fijos en ella con una intensidad que la hizo retroceder involuntariamente. Pero no había amenaza en esa mirada, sino algo más desconcertante, una mezcla de alivio, asombro y algo que podría haber sido dolor. «Estás viva», dijo él, y su voz era ronca pero firme. «Gracias a Dios, estás viva». Deodora sintió que el corazón le latía en la garganta. Miles de preguntas se agolpaban en su mente, pero la que finalmente salió de sus labios fue la más simple y la más urgente. «¿Quién eres?». El hombre cerró los ojos por un momento, como si la pregunta le causara dolor físico. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas en ellos. «Mi nombre es Gideon Ashmore», dijo, «y he pasado 20 años buscándote». Teodora permaneció inmóvil, como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en hielo quebradizo y cualquier movimiento pudiera hacerla caer a un abismo. 20 años, ella tenía 28. 20 años atrás había sido una niña de apenas 8 años. «Eso es imposible», dijo finalmente, y su voz sonó extraña incluso para ella misma. «No te conozco. Nunca te he visto en mi vida». Gideon Ashmore intentó incorporarse, pero el esfuerzo lo hizo gemir de dolor. Teodora reaccionó instintivamente, acercándose para ayudarlo a recostarse nuevamente, aunque cada fibra de su ser le gritaba que mantuviera la distancia. Las manos del soldado eran ásperas, marcadas por cicatrices antiguas, pero su agarre era débil. «No esperaba que me recordaras», dijo él cuando recuperó el aliento. «Eras muy pequeña, y han pasado... Dios, han pasado tantos años». «Entonces explícame», exigió Teodora, retrocediendo hasta quedar fuera de su alcance. «Explícame cómo sabes mi nombre. Explícame por qué has estado buscándome. Explícame por qué, de todos los lugares de Inglaterra, apareces medio muerto en la nieve frente al orfanato donde vivo». Gideon la observó con una intensidad que la incomodaba. Había algo en su mirada que sugería que estaba memorizando cada detalle de su rostro, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. «No fue casualidad», admitió. «Te he estado rastreando. Me tomó años encontrar los registros correctos, seguir tu pista de un orfanato a otro. Llegué a Bramshire hace 3 días. Pregunté en el pueblo, me dijeron que trabajabas aquí. Iba a presentarme de manera apropiada, pero...» Hizo una pausa, una sombra de amargura cruzando su rostro. «Mi antigua herida se infectó. La fiebre me confundió. Perdí el camino en la tormenta». «Eso no responde mis preguntas», presionó Teodora, aunque sentía que el suelo seguía moviéndose bajo ella. «¿Quién eres realmente? ¿Qué quieres de mí?». Gideon cerró los ojos. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Tu padre me hizo una promesa, y yo le hice una a él». El mundo se detuvo nuevamente. Teodora sintió que le faltaba el aire. «Mi padre», repitió, y la palabra sonó extraña en su boca. Hacía tanto tiempo que no la pronunciaba que casi había olvidado su sabor. «¿Conociste a mi padre?». «Edward Linvale», dijo Gideon abriendo los ojos. «Sí, lo conocí». Teodora se dejó caer en la silla, las piernas negándose a sostenerla por más tiempo. Edward Linvale. Hacía 20 años que no escuchaba ese nombre pronunciado por nadie más que ella misma, en la privacidad de sus pensamientos más oscuros. Los recuerdos de su padre eran fragmentarios, borrosos como imágenes vistas a través de un cristal empañado. Un hombre alto, manos grandes, una voz profunda que cantaba canciones que ella ya no podía recordar. Y luego nada. Solo la certeza fría y absoluta de que se había ido y nunca volvería. «Mi padre murió cuando yo tenía 8 años», dijo, y su voz sonaba mecánica, distante. «Un accidente. Eso fue lo que me dijeron. Después de eso me trajeron aquí, al orfanato». «No fue un accidente», dijo Gideon suavemente, y esas 4 palabras fueron como un terremoto que sacudió los cimientos de todo lo que Teodora creía saber sobre su vida. Ella lo miró fijamente, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?». «Tu padre no murió en un accidente».
Teodora fue asesinado. La habitación comenzó a girar. Teodora se aferró a los brazos de la silla, tratando de anclar su realidad que se desmoronaba. Asesinado. Su padre había sido asesinado. ¿Por qué nadie se lo había dicho? ¿Por qué le habían mentido durante 20 años? No te creo, susurró, pero incluso mientras lo decía sabía que era mentira. Había algo en la manera en que Gideon hablaba, en el peso de sus palabras, que resonaba con una verdad que ella había sentido toda su vida sin poder nombrarla. Siempre había sabido que algo estaba mal con la historia oficial de la muerte de su padre. Siempre había habido un vacío, un silencio incómodo cada vez que preguntaba detalles. Entiendo que es difícil, dijo Gideon, y entiendo que no tienes razón para confiar en mí, pero te juro por todo lo sagrado que cada palabra que te digo es verdad. ¿Por qué? La voz de Teodora se quebró. ¿Por qué lo mataron? Gideon apartó la mirada, fijándola en el techo como si las palabras que necesitaba decir estuvieran escritas allí. Tu padre era comerciante de telas, ¿verdad? Al menos eso es lo que todos creían. Teodora asintió lentamente. Pero también era otras cosas, continuó Gideon. Era un informante. Trabajaba para la corona, infiltrado en círculos de contrabandistas y conspiradores en los puertos del sur. Yo era un joven soldado entonces, recién salido de la academia militar, asignado como su contacto y protección. Tenía 15 años cuando nos conocimos. Teodora intentó reconciliar la imagen del padre que recordaba, el hombre tranquilo que olía a lana y a tabaco, con la descripción de un espía. No encajaba, y sin embargo, explicaba tantas cosas. Las ausencias prolongadas, las conversaciones susurradas que se detenían cuando ella entraba a la habitación, la preocupación constante que veía en los ojos de su madre. «¡Mi madre!», dijo de repente. ¿Qué pasó con mi madre? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Gideon no necesitó decir nada para que Teodora comprendiera. Su madre no había muerto de fiebre, como le habían dicho. Tampoco había sido un accidente. «Lo siento», dijo Gideon, y había tal dolor genuino en su voz que Teodora casi podía creerle. «Lo siento tanto, Teodora. Intenté protegerlos. Intenté advertirle a tu padre que había sido descubierto, que tenía que huir, pero fue demasiado tarde. Llegaron una noche. Yo estaba de vigilancia, pero eran demasiados. Me atravesaron con una bayoneta y me dejaron por muerto en un callejón. Cuando desperté, 2 días después en un hospital militar, tu padre y tu madre habían sido asesinados y tú habías desaparecido. La luz del amanecer había dado paso a una mañana gris. Desde algún lugar del orfanato llegaban las voces de los niños cantando villancicos navideños. Un contraste grotesco con el horror que se desenvolvía en la pequeña enfermería. Teodora había dejado de llorar. No recordaba cuándo habían comenzado las lágrimas. Solo que en algún momento su rostro estaba seco y en el siguiente estaba empapado. «¿Por qué no me encontraron?», preguntó, y su voz sonaba rota y irreconocible. «Si me estaban buscando, si sabían que yo era la hija de un informante, ¿por qué simplemente me abandonaron en un orfanato?» «Porque nadie sabía quién eras», respondió Gideon. «Tu padre había sido muy cuidadoso. Usó nombres falsos para protegerte. Los registros de tu nacimiento fueron alterados, destruidos. Cuando llegué al orfanato al que te habían llevado originalmente, me dijeron que no había ninguna niña con tu nombre. Me tomó años, Teodora, años de buscar en registros parroquiales, de sobornar a secretarios, de seguir pistas que no llevaban a ninguna parte. Teodora sintió que la habitación volvía a girar. Prometida. Había estado prometida desde niña a un hombre que no recordaba. Un hombre que ahora yacía herido frente a ella, afirmando haber pasado 2 décadas buscándola. Eso es arcaico, absurdo. Yo tenía 8 años. «Lo sé», dijo Gideon, y había genuina angustia en su voz. «Créeme, lo sé. Y si me hubieras preguntado entonces qué pensaba del arreglo, probablemente te habría dicho que era solo una formalidad, algo que adultos hacían y que no significaba nada real. Pero entonces tu padre murió, y tú desapareciste, y pasaron los años. Y cada año que pasaba sin encontrarte, cada rastro falso, cada puerta cerrada, solo me hacía más determinado. Se incorporó con dificultad
ignorando el dolor evidente en su costado, hasta quedar sentado en la cama mirándola directamente. No espero que honres esa promesa, Teodora. Ese no es el propósito de mi búsqueda. Tú no me conoces. No me debes nada. Pero tu padre me pidió que me asegurara de que estuvieras bien, de que estuvieras a salvo. Y he fallado en eso durante 20 años. Te he fallado. Durante 20 años has vivido en orfanatos. Has trabajado como sirvienta. Has sobrevivido sola cuando debiste haber tenido una familia, una casa, una vida digna. Las lágrimas volvieron a los ojos de Teodora, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de rabia. «No te atrevas», dijo con voz temblorosa. «No te atrevas a compadecerte de mí. He sobrevivido. He construido una vida. Quizás no es la vida que tú o mi padre imaginaron, pero es mía. La he ganado con mis propias manos». «Lo sé», dijo Gideon suavemente, «y lo admiro más de lo que puedes imaginar. Pero eso no cambia el hecho de que hay cosas que debiste haber sabido. Verdades que te fueron negadas». Teodora se puso de pie bruscamente, necesitando moverse, necesitando hacer algo con la energía furiosa que ardía en su interior. «¿Y qué verdades son esas? ¿Que mis padres fueron asesinados? ¿Que fui prometida a un extraño cuando era niña? ¿Que he vivido una mentira durante 20 años? «Hay más», dijo Gideon, y algo en su tono hizo que Teodora se detuviera. «Hay una herencia. Tu padre era más rico de lo que aparentaba. Tenía propiedades, inversiones, todo dejado en fideicomiso para ti. Pero para reclamarlo necesitabas prueba de tu identidad. Necesitabas los documentos que él escondió». Teodora se giró lentamente. «¿Qué documentos?» Gideon metió la mano dentro de su camisa con dificultad, haciendo una mueca de dolor, y sacó una bolsa de cuero gastada que llevaba colgada al cuello. La abrió con manos temblorosas y extrajo varios papeles amarillentos, doblados y desdoblados, tantas veces que las líneas de las dobleces estaban casi deshechas. «Tu certificado de nacimiento original, el testamento de tu padre, una carta que escribió para ti, para ser entregada cuando fueras mayor de edad. Los he llevado conmigo durante 20 años, esperando el día en que pudiera dártelos». Extendió los documentos hacia ella. Teodora los miró como si fueran serpientes venenosas. Esos papeles eran su identidad, su historia, su pasado devuelto de entre los muertos. Y también eran una cadena, una obligación, una realidad que ella nunca había pedido. Con manos temblorosas, los tomó. Teodora se sentó en la silla con los documentos en su regazo, mirándolos como si fueran reliquias sagradas desenterradas de una tumba antigua. Sus dedos rozaron el papel amarillento, sintiendo la textura áspera, las manchas de humedad que habían sobrevivido a 2 décadas. El certificado de nacimiento estaba en la parte superior, escrito con la caligrafía elegante y formal de un secretario parroquial. Theodora Margaret Linvale, nacida el 15 de marzo de 1819, hija de Edward, James Linvale y Catherine, Anne Linvale, nacida Hartwell. Margaret ni siquiera había sabido que tenía un segundo nombre, Catherine. El nombre de su madre resonó en su mente como una campana distante, evocando un rostro que apenas podía recordar. Cabello castaño, ojos amables, una voz que cantaba mientras cosía junto a la ventana. Debajo del certificado estaba el testamento, un documento legal complejo, lleno de términos que apenas comprendía. Pero algunas líneas destacaban con claridad brutal: propiedades en Sussex, acciones en la Compañía de las Indias Orientales, una cuenta bancaria en Londres, sumas que la convertían en algo que nunca había sido en toda su vida, rica. Y finalmente, en el fondo, la carta, sellada con lacre rojo que se había agrietado con el tiempo, dirigida en la letra familiar de su padre, esa escritura que había visto en listas de compras y notas comerciales cuando era niña. «Para mí, querida Teodora, cuando tenga edad suficiente para comprender». Sus manos temblaban tanto que casi no podía romper el sello. Miró a Gideon, que la observaba en silencio desde la cama, su rostro una mezcla de compasión y algo más profundo, algo que podría haber sido miedo. «¿La leíste?», preguntó ella. Gideon negó con la cabeza. «No era para mí,
Nunca rompí ese sello. Teodora asintió y, con un movimiento decisivo que contradecía el temblor de sus manos, rompió el lacre y desplegó la carta. La tinta se había desvanecido en algunos lugares, pero las palabras eran legibles. Reconoció la voz de su padre en cada línea, como si pudiera escucharlo hablando desde más allá de la tumba. Mi queridísima Teodora, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han cumplido. Significa que ya no estoy contigo y probablemente tu madre tampoco. Por esto, mi niña, por dejarte sola en este mundo cruel, te pido perdón aunque sé que no lo merezco. Hay tantas cosas que debería haberte dicho, tantas verdades que oculté pensando que te estaba protegiendo. Pero ahora veo que los secretos son como veneno, y te he dejado una herencia envenenada. Debes saber que todo lo que hice, cada mentira que dije, a cada decisión que tomé fue por amor. Amor a mi país, sí, pero más que nada amor a ti y a tu madre. Creí que al infiltrarme en esas organizaciones criminales, al proporcionar información a la corona, estaba haciendo del mundo un lugar más seguro para ti. Pero el mundo no se hizo más seguro. Solo se hizo más peligroso para nosotros. Gideon Ashmore, el hombre que te entregará esta carta, es un joven honorable. Lo conozco desde que era apenas más que un niño y he sido testigo de su carácter. Cuando arreglé vuestro compromiso, no fue solo una transacción fría. Vi en él las cualidades que querría en el hombre que cuidara de mi hija: valentía, lealtad, bondad. Pero más importante, vi en sus ojos la manera en que te miraba incluso entonces, cuando eras solo una niña pequeña. Te miraba como si fueras algo precioso, algo digno de protección. No te pido que honres ese compromiso si no lo deseas. El mundo ha cambiado y tú has crecido sin conocerlo. Pero le he pedido que te encuentre, que te proteja, que se asegure de que recibas lo que te pertenece por derecho. Y sé, con cada fibra de mi ser, que cumplirá esa promesa incluso si le cuesta la vida. Hay algo más que debes saber, algo que he mantenido en secreto incluso de Gideon. Los hombres que me buscan no son simples criminales, son poderosos. Tienen influencia en los más altos niveles del gobierno y la sociedad. Uno de ellos es un lord, aunque no pondré su nombre, aquí por temor a lo que podría significar si esta carta cayera en manos equivocadas. Me ha amenazado, ha intentado comprar mi silencio, y cuando eso falló, amenazó a tu madre. Sé que no se detendrá hasta que todos los que conocemos sus secretos estemos muertos. Por eso cambié tu nombre en los registros. Por eso creé estas identidades falsas. Quería que fueras imposible de encontrar, que vivieras una vida anónima y segura. Pero también sabía que eso significaba robarte tu herencia, tu identidad, tu verdadero nombre. Es un regalo terrible el que te dejo, hija mía. La verdad, pero una verdad que podría costarte todo. Si decides reclamar tu herencia, ten cuidado. Ese lord todavía vive, y su poder solo ha crecido con los años. Gideon sabrá ayudarte a navegar estas aguas peligrosas, si decides confiar en él. Y creo, aunque no puedo estar seguro, que deberías hacerlo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Lamento no haber estado allí para verte crecer, para caminar contigo hacia el altar, para conocer a mis nietos. Pero llevaré tu rostro conmigo a donde quiera que vaya después de esta vida. Perdóname, mi dulce niña. Tu padre que te ama eternamente, Edward Linvale. Las lágrimas caían sobre el papel, amenazando con borrar la tinta que ya se desvanecía. Teodora no intentó detenerlas. Dejó que fluyeran libremente mientras releía la carta una y otra vez, memorizando cada palabra, cada frase, cada destello de la voz de su padre que había perdido hacía tanto tiempo. «Teodora», dijo Gideon suavemente, «lo siento mucho». Ella levantó la vista, los ojos hinchados y enrojecidos. «Dice que todavía vive. El hombre que los mató, el Lord, todavía está ahí fuera». Gideon asintió lentamente. «Sí, y he pasado 20 años intentando identificarlo. Tu padre fue cuidadoso, demasiado cuidadoso. No dejó ningún nombre, ninguna pista concreta. Y sin pruebas, sin evidencia, no puedo acusar a un noble de asesinato». «Pero tú sabes quién es», dijo Teodora. No era una pregunta,
Podía verlo en sus ojos, en la manera en que su mandíbula se tensaba. Gideon guardó silencio durante un largo momento. «Tengo sospechas», admitió finalmente. «Pero sospechas no son suficientes. Necesitaría pruebas. Necesitarías un testigo», completó Teodora. «Alguien que estuviera allí aquella noche». «Tú eras solo una niña», dijo Gideon rápidamente. «No puedes recordar». «Pero recuerdo», interrumpió Teodora, y su voz era fría como el hielo. «Eso es lo extraordinario, ¿no? He pasado 20 años tratando de olvidar, enterrando esos recuerdos tan profundamente que casi llegué a creer que nunca existieron. Pero están ahí, siempre han estado ahí». Se puso de pie caminando hacia la pequeña ventana. Afuera, los niños jugaban en la nieve que había dejado de caer, sus risas claras y puras en el aire frío de Navidad. Teodora los observó por un momento, pensando en la niña que había sido, la niña que había presenciado el asesinato de sus padres y luego había sido borrada de la existencia. «Había 3 hombres aquella noche», dijo, y su voz era distante como si estuviera narrando un sueño. 3 hombres vestidos de negro. Entraron por la puerta trasera mientras mi madre me escondía en el armario de la cocina. Me dijo que no hiciera ruido, que no importara lo que escuchara, no debía salir. Así que me quedé allí en la oscuridad, respirando el olor a especias y a madera vieja, escuchando. Gideon había intentado levantarse de la cama, pero el dolor lo mantenía inmóvil. Observaba a Teodora con una mezcla de horror y fascinación. Mientras ella continuaba hablando, las palabras fluyendo como agua de una presa rota. «Escuché voces», continuó ella, aún mirando por la ventana, aunque claramente no veía a los niños jugando. Mi padre intentaba razonar con ellos. Decía que no había hablado con nadie, que podían confiar en él. Uno de los hombres se reía, una risa fría, sin humor. Dijo algo sobre que la confianza era un lujo que ya no podían permitirse. «Teodora», dijo Gideon suavemente, «no tienes que...» «Si tengo que», lo interrumpió ella girándose para mirarlo. «He pasado 20 años sin hablar de eso. 20 años pretendiendo que no existió. Pero existió. Y si mi padre tenía razón, si ese hombre todavía vive, si todavía tiene poder, entonces necesito recordar. Necesito saber exactamente qué vi». Respiró profundamente, cerrando los ojos, como si estuviera descendiendo a un pozo oscuro. Hubo un disparo, y luego gritos, el grito de mi madre. Yo quería salir, quería ayudarla, pero ella me había hecho prometer que me quedaría escondida. Así que me quedé allí, temblando, mordiéndome la mano para no gritar. Luego escuché pasos, alguien bajaba las escaleras, y luego una voz, diferente de las otras, una voz educada, refinada, como la de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido. Abrió los ojos y miró directamente a Gideon. Dijo: «Encárguense del cuerpo y encuentren a la niña. No podemos permitir testigos». Tenía acento del norte. Lancashire, quizás, o Yorkshire, pero educado, como si hubiera pasado tiempo en Londres. Gideon se había quedado completamente inmóvil, apenas respirando. «¿Viste su rostro? Aunque fuera brevemente». Teodora negó con la cabeza. Permanecí en el armario. Escuché cómo buscaban por toda la casa. Abrieron puertas, volcaron muebles. Uno de ellos pasó justo frente al armario donde estaba escondida. Podía ver sus botas a través de la rendija. Botas caras, de cuero fino, no las botas de un criminal común. «¿Cuánto tiempo estuviste allí?» «No lo sé», admitió Teodora. «Horas, quizás. Eventualmente se fueron». Escuché la puerta cerrarse, pero seguí sin moverme, aterrada de que fuera una trampa. Finalmente, cuando empezó a amanecer, salí. Su voz se quebró por primera vez en el relato. Mi padre estaba en el suelo del salón. Había tanta sangre. Y mi madre, ella estaba en las escaleras, como si hubiera intentado huir. Yo era solo una niña, Gideon. Tenía 8 años. No sabía qué hacer. Me senté junto a mi padre y lloré hasta que vinieron los vecinos. «Dios mío», susurró Gideon. ¿Y después? Después todo se volvió confuso. Vinieron hombres, hicieron preguntas. Recuerdo que uno de ellos me miró con mucha atención y luego susurró algo al otro. Me llevaron a un orfanato en Londres.
Me dijeron que mis padres habían muerto en un accidente, que debía olvidar todo lo que había visto. Y con el tiempo casi lo hice, casi. Se acercó nuevamente a la cama, mirando a Gideon con una intensidad feroz. Pero ahora necesito recordar más. Si voy a reclamar mi herencia, si voy a honrar la memoria de mis padres, necesito saber quién lo hizo. Y necesito que pague. Gideon la observó durante un largo momento. Cuando habló, su voz era grave, llena de advertencia. El hombre que busco se llama Lord Pemberton. Aldrich Pemberton, para ser exactos. Es un lord de considerable influencia, miembro de la Cámara de los Lores, con conexiones que llegan hasta la corona misma. Hace 20 años era un hombre de mediana edad involucrado en contrabando, de armas y opio. Ahora es uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. El nombre resonó en la mente de Teodora como una campana fúnebre. Pemberton no lo conocía, pero el nombre en sí transmitía poder, antigüedad, privilegio. ¿Cómo estás tan seguro de que fue él? Tu padre dejó pistas, explicó Gideon. Nada directo, nada que pudiera usarse como evidencia. Pero había patrones en sus informes, referencias veladas a un benefactor del norte con títulos nobiliarios. Pasé años revisando registros, rastreando movimientos de barcos, siguiendo el dinero. Todo apuntaba a Pemberton, pero sin prueba directa, sin testimonio, es intocable. Entonces tenemos que conseguir pruebas, dijo Teodora, y había acero en su voz. O un testimonio. Es demasiado peligroso, protestó Gideon. Teodora, este hombre ha matado para proteger sus secretos. Si descubre que estás viva, que estás buscando justicia, entonces me matará, completó ella. ¿Cómo mató a mis padres? ¿Y qué? ¿Debo pasar el resto de mi vida escondiéndome? Viviendo con miedo, permitiendo que ese hombre camine libre, mientras mis padres yacen en tumbas sin nombre. Tu padre te escondió precisamente para que pudieras vivir, argumentó Gideon. Para que pudieras tener una vida, aunque fuera una vida difícil. Si te expones ahora, mi padre me escondió porque no tenía otra opción, interrumpió Teodora, porque era una niña indefensa. Pero ya no soy una niña, Gideon, y tengo una opción. Puedo elegir quedarme escondida, vivir de las sobras, seguir siendo nadie. O puedo elegir reclamar mi nombre, mi herencia, y hacer que ese hombre pague por lo que hizo. Se sentó en el borde de la cama, tan cerca de Gideon que podía ver las motas doradas en sus ojos azules. Tú pasaste 20 años buscándome porque le hiciste una promesa a mi padre. Ahora yo te hago una promesa. Voy a encontrar la manera de llevar a Lord Pemberton ante la justicia, y voy a necesitar tu ayuda. Gideon la miró durante un largo momento. Ella podía ver el conflicto en su rostro, el deseo de protegerla batallando contra el reconocimiento de que ella tenía razón. Finalmente suspiró. Si vamos a hacer esto, dijo, tenemos que ser inteligentes. Pemberton es poderoso, pero no es invencible. Tiene enemigos, rivales políticos que estarían encantados de verlo caer. Y después de 20 años puede haber cometido errores, dejado evidencias. Necesitamos construir un caso, uno lo suficientemente sólido como para que incluso sus conexiones no puedan salvarlo. ¿Por dónde empezamos? Por tu identidad, respondió Gideon. Primero necesitas reclamar legalmente tu herencia. Eso requerirá presentar estos documentos ante un tribunal. Una vez que seas oficialmente reconocida como Theodora Linvale, heredera de la fortuna de Edward Linvale, tendrás recursos. Dinero, influencia, acceso a círculos que ahora te están cerrados. Y más importante, tendrás un motivo legítimo para hacer preguntas sobre la muerte de tus padres. Teodora asintió lentamente procesando la estrategia. Pero si me presento públicamente, Pemberton lo sabrá. Sabrá que la hija de Edward Linvale ha regresado. Sí, admitió Gideon, y ese es el riesgo. Pero también es nuestra ventaja. Después de 20 años puede haber bajado la guardia. Puede cometer un error. Y cuando lo haga, estaremos esperando. Es demasiado peligroso, protestó Gideon. Teodora, este hombre ha matado para proteger sus secretos. Si descubre que estás viva, que estás buscando justicia, entonces me matará, completó ella. ¿Cómo mató a mis padres? ¿Y qué? ¿Debo pasar el resto de mi vida escondiéndome? Viviendo con miedo, permitiendo que ese hombre camine libre,
mientras mis padres yacen en tumbas sin nombre? Tu padre te escondió precisamente para que pudieras vivir, argumentó Gideon. Para que pudieras tener una vida, aunque fuera una vida difícil. Si te expones ahora, mi padre me escondió porque no tenía otra opción, interrumpió Teodora, porque era una niña indefensa. Pero ya no soy una niña, Gideon, y tengo una opción. Puedo elegir quedarme escondida, vivir de las sobras, seguir siendo nadie, o puedo elegir reclamar mi nombre, mi herencia, y hacer que ese hombre pague por lo que hizo. Se sentó en el borde de la cama, tan cerca de Gideon que podía ver las motas doradas en sus ojos azules. Tú pasaste 20 años buscándome porque le hiciste una promesa a mi padre. Ahora yo te hago una promesa. Voy a encontrar la manera de llevar a Lord Pemberton ante la justicia, y voy a necesitar tu ayuda. Gideon la miró durante un largo momento. Ella podía ver el conflicto en su rostro, el deseo de protegerla batallando contra el reconocimiento de que ella tenía razón. Finalmente suspiró. Si vamos a hacer esto, dijo, tenemos que ser inteligentes. Pemberton es poderoso, pero no es invencible. Tiene enemigos, rivales políticos que estarían encantados de verlo caer. Y después de 20 años puede haber cometido errores, dejado evidencias. Necesitamos construir un caso, uno lo suficientemente sólido como para que incluso sus conexiones no puedan salvarlo. ¿Por dónde empezamos? Por tu identidad, respondió Gideon. Primero necesitas reclamar legalmente tu herencia. Eso requerirá presentar estos documentos ante un tribunal. Una vez que seas oficialmente reconocida como Theodora Linvale, heredera de la fortuna de Edward Linvale, tendrás recursos. Dinero, influencia, acceso a círculos que ahora te están cerrados. Y más importante, tendrás un motivo legítimo para hacer preguntas sobre la muerte de tus padres. Theodora asintió lentamente procesando la estrategia. Pero si me presento públicamente, Pemberton lo sabrá. Sabrá que la hija de Edward Linvale ha regresado. Sí, admitió Gideon, y ese es el riesgo. Pero también es nuestra ventaja. Después de 20 años puede haber bajado la guardia. Puede cometer un error. Y cuando lo haga, estaremos esperando. Afuera, las campanas de la iglesia del pueblo comenzaron a repicar, anunciando el mediodía de Navidad. Teodora pensó en los niños del orfanato, en la vida simple y segura que había construido aquí, en Bramshire. Una parte de ella quería aferrarse a esa seguridad, rechazar todo esto y volver a la ignorancia cómoda. Pero sabía que ya era demasiado tarde para eso. La verdad, una vez conocida, no podía desconocerse. Entonces lo haremos, dijo finalmente, pero a mi manera y con mis condiciones. Gideon sonrió por primera vez desde que había despertado. Una sonrisa pequeña pero genuina. No esperaría nada menos de la hija de Edward Linvale. 3 meses después, Londres recibía el invierno tardío con una mezcla de lluvia helada y niebla espesa. Theodora miraba por la ventana de la casa adosada en Bloomsbury, que ahora era técnicamente suya, observando las calles empapadas donde carruajes y transeúntes navegaban el barro con igual dificultad. Llevaba un vestido de luto apropiado, negro con encaje en el cuello, costoso pero sobrio. El cabello, que había llevado en un moño simple durante años, ahora estaba peinado en un estilo más elaborado, gracias a la doncella que Gideon había insistido en contratar. Se sentía como una impostora en su propia piel. El proceso legal había sido más complicado de lo que Gideon había anticipado. Los abogados habían cuestionado cada documento, verificado cada detalle, mientras Teodora respondía preguntas interminables sobre su infancia, sus recuerdos, cualquier evidencia que pudiera confirmar su identidad. Finalmente, hacía apenas 2 semanas, un juez había declarado oficialmente que Teodora, Margaret Linvale era quien decía ser, y que todas las propiedades y bienes de Edward Linvale le pertenecían por derecho. La noticia se había extendido por los círculos sociales de Londres como fuego en papel seco. La heredera perdida, la hija del espía. Algunos murmuraban con simpatía, otros con curiosidad morbosa. Y algunos, Teodora lo sabía, con algo más oscuro. ¿Estás lista? La voz de Gideon la sacó de sus pensamientos. Se giró para encontrarlo de pie en el umbral de la puerta.
Se había recuperado completamente de sus heridas, aunque todavía caminaba con una ligera cojera en las mañanas frías. Vestía su uniforme militar, el mismo que había usado el día que testificó en su favor ante el tribunal. El rango de mayor cosido en sus hombros era reciente. Su búsqueda obstinada de Teodora había sido finalmente reconocida como devoción al deber. No, admitió Teodora, pero supongo que eso no importa, ¿verdad? Esa noche había una recepción en la casa de Sir Edmund Hartwell, un magistrado de considerable influencia y, según Gideon, un rival político de Lord Pemberton. Era la oportunidad perfecta para que Teodora hiciera su debut en la sociedad londinense como heredera y, más importante, para comenzar a hacer las preguntas correctas a las personas correctas. El carruaje los llevó a través de las calles iluminadas por gas hasta Mayfair, donde las casas se volvían progresivamente más grandes y ornamentadas. La residencia de Hartwell era una mansión imponente de 4 pisos con escaleras de mármol que brillaban bajo la lluvia. Teodora sintió que su estómago se contraía cuando Gideon la ayudó a descender del carruaje. «Respira», le dijo en voz baja, ofreciéndole su brazo. «Eres Theodora Linvale. Esta gente no es mejor que tú simplemente porque nacieron en casas más grandes». Ella tomó su brazo, agradecida por la solidez de su presencia. Durante los últimos 3 meses, Gideon había sido su ancla constante, ayudándola a navegar el mundo desconcertante de abogados, banqueros y convenciones sociales que nunca había conocido. Habían pasado horas juntos, planificando su estrategia, investigando el pasado de Pemberton, construyendo su caso pieza por pieza, y en algún momento, sin que Teodora se diera cuenta exactamente de cuándo, había dejado de verlo como el desconocido que la había encontrado en la nieve. Ahora era simplemente Gideon, su aliado, su amigo, y quizás, si era honesta consigo misma, algo más. El interior de la mansión era deslumbrante. Candelabros de cristal colgaban del techo, reflejando luz en todas direcciones. Las paredes estaban cubiertas con pinturas de maestros antiguos, y el suelo de mármol pulido brillaba como un espejo. Damas con vestidos de seda y caballeros con fracs elegantes llenaban el gran salón, sus conversaciones creando un murmullo constante puntuado por risas ocasionales. Sir Edmund Hartwell era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y ojos astutos que evaluaron a Teodora con interés evidente cuando Gideon hizo las presentaciones formales. «Señorita Linvale», dijo tomando su mano y besándola ligeramente. «Es un placer conocerla finalmente. He escuchado mucho sobre su extraordinaria historia». «Sir Edmund», respondió Teodora esforzándose por mantener su voz firme. «Es muy amable al recibirme». «Tonterías», dijo él con una sonrisa. «Es un honor tener a la hija de Edward Linvale en mi casa. Su padre fue un hombre valiente. Su muerte fue una pérdida terrible para la nación». Teodora sintió que algo se tensaba en su pecho ante la mención de su padre, pero mantuvo la compostura. «Gracias, Sir Edmund. De hecho, esperaba poder hablar con usted sobre mi padre. Hay aspectos de su trabajo que nunca me fueron completamente explicados». Los ojos de Hartwell se agudizaron y Teodora supo que había captado el verdadero mensaje debajo de sus palabras educadas. «Por supuesto», dijo. «Quizás más tarde, cuando tengamos más privacidad. Por ahora, déjeme presentarle a algunos de mis invitados». La siguiente hora fue un borrón de nombres y rostros, de sonrisas corteses y conversaciones superficiales. Teodora sintió los ojos de todos sobre ella, evaluándola, juzgándola, preguntándose qué clase de mujer había surgido de 20 años en orfanatos. Mantuvo la cabeza alta, respondió preguntas con la gracia que había aprendido observando a la hermana. Agatha manejar a benefactores difíciles, y todo el tiempo mantuvo la atención en una cosa: buscar entre la multitud el rostro de Lord Pemberton. Pero él no estaba allí, y eso, de alguna manera, era más inquietante que si hubiera estado. «Señorita Linvale», una voz femenina la interrumpió. Teodora se giró para encontrar a una mujer joven, quizás de su misma edad, con cabello rubio elaboradamente, peinado y un vestido azul pálido, que probablemente costaba más que todo lo que Teodora había poseído en su vida anterior.
Soy Lady Beatrice Ashford. Debo decir que su historia es absolutamente fascinante. Había algo en el tono de Lady Beatrice que hizo que Theodora se pusiera en guardia inmediatamente. Demasiado dulce, demasiado interesada. «Es usted muy amable», respondió cuidadosamente. «Debe haber sido terrible», continuó Beatrice, acercándose como si compartiera una confidencia. «Vivir en esos lugares. Los orfanatos, quiero decir. He escuchado que las condiciones son simplemente espantosas». «Eran desafiantes», admitió Theodora, «pero también me enseñaron mucho sobre resiliencia y compasión». «¡Qué encantador!», dijo Beatrice, aunque su sonrisa no alcanzaba sus ojos. «Y ahora está aquí, en sociedad, con toda esa fortuna. Debe sentirse como Cenicienta en el baile». Theodora sintió el insulto velado como una bofetada, pero antes de que pudiera responder, Gideon apareció a su lado. «Lady Beatrice», dijo con frialdad, «qué placer verla nuevamente». Beatrice le lanzó una mirada que Theodora no pudo descifrar completamente, pero que definitivamente contenía resentimiento. «Mayor Ashmore, siempre un soldado leal, ¿no es así?» «Siempre», respondió Gideon, y había acero en su voz. Beatrice les dedicó una última sonrisa tensa antes de alejarse, y Theodora se giró hacia Gideon. ¿Quién era ella? «Nadie importante», dijo Gideon, pero Theodora notó la tensión en su mandíbula. «Solo una de las muchas personas en esta ciudad con demasiado tiempo libre y muy poca bondad». Antes de que Theodora pudiera presionar para obtener más información, Sir Edmund apareció nuevamente, esta vez solo. «Señorita Linvale, ¿podría acompañarme un momento? Hay algo que creo debería ver». Sir Edmund los condujo fuera del salón principal, a través de un corredor revestido de madera oscura, hasta llegar a su estudio privado. Era una habitación masculina, llena de libros encuadernados en cuero, globos terráqueos antiguos y el olor a tabaco de pipa. Cerró la puerta detrás de ellos y se dirigió a un escritorio masivo donde reposaba una caja de metal. «Mayor Ashmore vino a verme hace varios meses», comenzó, abriendo la caja con una pequeña llave que sacó de su chaleco. «Me hizo ciertas preguntas sobre eventos que ocurrieron hace 20 años. Preguntas sobre su padre, señorita Linvale». Theodora sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Y usted tiene respuestas?» «Tengo algo mejor», dijo Sir Edmund, sacando una carpeta de la caja. «Tengo documentos». Colocó la carpeta sobre el escritorio y la abrió, revelando lo que parecían ser informes oficiales, todos con el sello del Ministerio del Interior. Theodora se inclinó para leer, con Gideon mirando por encima de su hombro. «Estos son los informes que su padre presentó en los meses anteriores a su muerte», explicó Sir Edmund. «Oficialmente, estos documentos fueron destruidos. Pero yo era secretario junior del ministerio en ese entonces y, digamos que hice copias, por precaución». «¿Por qué?», preguntó Gideon. «¿Por qué arriesgaría su carrera haciendo copias de documentos clasificados?» Sir Edmund se sentó en su silla, de repente pareciendo mayor y más cansado, porque sabía que algo estaba mal. Su padre, señorita Linvale, reportaba directamente a un comité selecto, y en sus últimos informes mencionaba repetidamente que había infiltrado una red de contrabando que llegaba hasta los más altos niveles. Nombraba nombres, fechas, lugares, y luego de repente estaba muerto. Y todos esos informes desaparecieron de los archivos oficiales. «Pemberton», dijo Theodora, aunque no era una pregunta. Sir Edmund asintió lentamente. «Lord Aldrich Pemberton aparece en estos informes 13 veces. Su padre había documentado meticulosamente sus operaciones de contrabando, sus conexiones con traficantes franceses, incluso sus intentos de influir en decisiones parlamentarias sobre aranceles y controles aduaneros. Era evidencia suficiente para arruinarlo». «Entonces, ¿por qué no lo hizo?», demandó Theodora. «Si tenía toda esta evidencia, ¿por qué Pemberton nunca fue arrestado?» «Porque el día después de que su padre murió», respondió Sir Edmund gravemente, «el comité que supervisaba su trabajo fue disuelto. Los miembros fueron reasignados, o en algunos casos, forzados a retirarse. Y Lord Pemberton, quien supuestamente estaba bajo investigación, fue promovido en la Cámara de los Lores, y se le dieron responsabilidades adicionales en asuntos comerciales. Todo muy conveniente».
Alguien lo protegió, dijo Gideon. Alguien con suficiente poder para enterrar toda la investigación. Exactamente. Sir Edmund se frotó el rostro con cansancio. Nunca pude probar quién, pero sí tenía mis sospechas. Y por eso guardé estos documentos. Sabía que algún día podrían ser necesarios. Teodora tomó la carpeta con manos temblorosas, hojeando los papeles. Era la letra de su padre, esa escritura familiar que había visto en la carta. Pero estos eran informes fríos, profesionales, llenos de detalles sobre embarques, pagos, reuniones secretas, y en cada página el nombre Pemberton. Esto es evidencia, dijo. Esto podría, por sí solo no es suficiente, interrumpió Sir Edmund. Estos son documentos de hace 20 años, en copias no autorizadas, de archivos clasificados que oficialmente ya no existen. Un buen abogado los destrozaría en minutos. Argumentaría que fueron falsificados, que no tienen cadena de custodia legal, que no son admisibles. Necesitarían algo más, algo actual. ¿Cómo qué?, preguntó Gideon. Sir Edmund se recostó en su silla, entrecerrando los ojos pensativamente. Pemberton ha sido cuidadoso durante 2 décadas, pero los hombres como él rara vez cambian realmente. Si estaba involucrado en contrabando entonces, apostaría mi reputación a que todavía está involucrado ahora, solo que de manera más sofisticada. Lo que necesitan es evidencia contemporánea, documentos actuales, testimonios de asociados actuales, algo que demuestre un patrón de comportamiento criminal que conecte el pasado con el presente. ¿Y cómo se supone que conseguiremos eso?, preguntó Teodora. No podemos simplemente irrumpir en su casa y revisar sus papeles. Sir Edmund sonrió, y había algo astuto en esa sonrisa. No, pero pueden infiltrarse en su círculo social. Pueden hacer preguntas. Pueden observar. Pemberton es poderoso, pero no es omnisciente. Y tiene enemigos. Enemigos que podrían estar dispuestos a hablar si supieran que alguien finalmente está dispuesto a escuchar. Es peligroso, dijo Gideon. Si Pemberton sospecha, ya sospecha, interrumpió Teodora. Mi reaparición no puede haberle pasado desapercibida. Si fuera el hombre que ordenó la muerte de mis padres, estaría vigilándome. La pregunta no es si es peligroso, sino cuándo decidirá que soy una amenaza lo suficientemente grande como para actuar. Los tres se quedaron en silencio por un momento, el peso de la situación asentándose sobre ellos como una manta pesada. Finalmente, Sir Edmund habló. Hay un baile dentro de 2 semanas, en la residencia de Lord Pemberton. Es un evento anual, muy exclusivo. Celebra la apertura de la temporada social. Todos los que son alguien estarán allí. ¿Incluyéndolo a usted?, preguntó Gideon. Incluyéndome a mí, confirmó Sir Edmund. Y si la señorita Linvale viniera como mi invitada, nadie lo cuestionaría. Después de todo, es la heredera recién descubierta. Sería extraño que no la invitaran a los eventos importantes. Teodora sintió un escalofrío recorrer su columna. La idea de entrar en la casa del hombre que había asesinado a sus padres, de sonreírle, de actuar como si no supiera lo que él era, le revolvía el estómago. Pero también era exactamente la oportunidad que necesitaban. «Lo haré», dijo antes de que pudiera convencerse de lo contrario. «Iré al baile». «Teodora», comenzó Gideon, pero ella le lanzó una mirada que lo silenció. «Esto es por lo que hemos estado trabajando», dijo. «Es por lo que has pasado 20 años buscándome. No voy a retroceder ahora porque tengo miedo». «El miedo es saludable», argumentó Gideon. «El miedo te mantiene con vida, y la justicia le da propósito a estar viva», respondió ella. «Iré al baile, Gideon, con o sin tu apoyo». Gideon la miró durante un largo momento, y Teodora vio pasar una docena de emociones por su rostro. Preocupación, frustración, admiración y algo más profundo que no se atrevió a nombrar. «Entonces iré contigo», dijo finalmente. «Como tu escolta. Si vas a entrar en la guarida del lobo, al menos tendrás a alguien vigilando tu espalda». Sir Edmund asintió con aprobación. «Bien, entonces está decidido, pero deben tener cuidado. Pemberton no ha sobrevivido 20 años siendo descuidado. Si sospecha que ustedes son más que lo que aparentan ser, si piensa que están investigándolo,
Actuaremos con cuidado, prometió Teodora. Pero actuaremos. Guardaron los documentos de nuevo en la caja, y Sir Edmund les dedicó una última mirada, grave antes de que regresaran, al salón principal. La fiesta continuaba como si nada hubiera cambiado, pero para Teodora todo había cambiado. En 2 semanas vería el rostro del hombre que había destruido su familia, y de alguna manera tendría que mantener la compostura el tiempo suficiente para encontrar evidencia que pudiera destruirlo a él. Mientras Gideon la conducía de regreso al carruaje al final de la velada, Teodora miró hacia las calles oscuras de Londres y se preguntó si su padre había caminado por estas mismas calles hace 20 años, sabiendo que el tiempo se le acababa, temiendo por su familia pero decidido a hacer lo correcto de todos modos. «Estoy orgullosa de ti», dijo Gideon suavemente mientras el carruaje comenzaba a moverse. «Sé que esto no es fácil». Teodora se giró para mirarlo, y en la tenue luz de las linternas del carruaje pudo ver la sinceridad en sus ojos. «Nada de esto ha sido fácil», admitió, «pero tú has estado aquí. Durante todo esto has estado aquí. No sé si alguna vez te he agradecido apropiadamente por eso». «No necesitas agradecerme», dijo Gideon. «Esto es lo que prometí hacer, protegerte, asegurarme de que estuvieras bien». «¿Es solo por la promesa?», preguntó Teodora, y su voz era apenas un susurro. «Después de 20 años, ¿todavía es solo por la promesa que le hiciste a mi padre?» Gideon no respondió inmediatamente. El carruaje traqueteaba sobre los adoquines, y en algún lugar lejano, una campana de iglesia marcaba la medianoche. Cuando finalmente habló, su voz era ronca con emoción contenida. «Al principio sí, al principio fue solo la promesa. Pero hace mucho tiempo, Teodora, mucho antes de encontrarte en la nieve, dejó de ser sobre Edward Linvale, se convirtió en algo más, se convirtió en ti». La mansión de Lord Pemberton en Belgravia era una declaración de poder. No se conformaba con la elegancia discreta de otras casas aristocráticas. Cada columna, cada ventana, cada detalle arquitectónico gritaba riqueza y dominio. Teodora la observó desde el carruaje, mientras se acercaban, sintiendo cómo su estómago se contraía con cada metro recorrido. «Todavía podemos retroceder», dijo Gideon por tercera vez esa noche, aunque ambos sabían que no lo decía en serio. «No», respondió Teodora, ajustando los guantes de seda blanca que Sir Edmund había insistido en que usara. «Hemos llegado demasiado lejos». Llevaba un vestido de un verde oscuro casi negro, con cuentas de azabache que capturaban la luz de las linternas como pequeñas constelaciones. Su cabello estaba recogido en un estilo elaborado que había tomado a su doncella más de 1 hora completar. Parecía una dama de la alta sociedad. Se sentía como una niña disfrazada. El interior de la mansión era aún más opulento que el exterior. Un doble juego de escaleras curvas dominaba el vestíbulo principal, con una araña de cristal que debía pesar tanto como un carruaje colgando del techo. Sirvientes con libreas impecables tomaban abrigos y dirigían a los invitados hacia el gran salón de baile. Y entonces Teodora lo vio. Lord Aldrich Pemberton estaba de pie al pie de las escaleras, recibiendo a sus invitados, con la gracia ensayada de quien ha dominado el arte de la hospitalidad falsa. Tenía aproximadamente 55 años ahora, el cabello completamente gris, pero aún abundante, peinado hacia atrás desde una frente alta. Su rostro era angular, casi severo, con ojos oscuros que parecían evaluar constantemente el valor de cada persona que miraba. Vestía con una elegancia impecable, frac negro, chaleco de seda gris, una cadena de oro que sugería un reloj de bolsillo igualmente costoso. Era el rostro del hombre que había ordenado la muerte de sus padres. Y no sentía nada al verlo. Eso fue lo más desconcertante. Teodora había esperado furia, terror, quizás incluso el impulso irracional de lanzarse sobre él con las manos desnudas. En cambio, solo sentía un frío distante, como si estuviera observando la escena desde muy lejos. Señorita Linvale, la voz de Pemberton era exactamente como la recordaba. De esa noche hacía 20 años, educada, refinada,
con ese ligero acento del norte apenas detectable debajo de años de pulido londinense. Qué placer finalmente conocerla. He escuchado mucho sobre su extraordinaria reaparición. Teodora ejecutó una reverencia perfecta, agradecida por las lecciones apresuradas que Gideon había insistido en que tomara. Lord Pemberton es muy generoso al recibirme en su hermosa casa. Los ojos de Pemberton la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir como un insecto bajo un cristal de aumento. Teodora mantuvo su expresión serena, pero podía sentir la tensión en el brazo de Gideon donde lo sostenía. Su padre y yo éramos conocidos, dijo Pemberton, y Teodora notó la pausa deliberada. Una tragedia terrible, su muerte. Un accidente tan lamentable. No era un accidente. Tú lo mataste. Las palabras quemaban en la garganta de Teodora, pero las tragó. Así me han dicho, respondió con voz cuidadosamente neutral. Lamentablemente, tenía solo 8 años. Mis recuerdos de ese tiempo son fragmentarios. Algo brilló en los ojos de Pemberton. ¿Alivio? ¿Sospecha? Era imposible decirlo. Por supuesto, qué terrible para una niña tan joven. Pero ahora ha encontrado su camino de regreso, y con una fortuna considerable, entiendo. Debe sentirse como si hubiera despertado de un largo sueño. Más como una pesadilla, milord, dijo Teodora, permitiendo que un toque de emoción real colorara sus palabras. Pero estoy agradecida por esta segunda oportunidad en la vida. Como todos deberíamos estarlo. Pemberton inclinó la cabeza ligeramente. Mayor Ashmore, veo que continúa siendo el guardián leal de la señorita Linvale. Admirable. Simplemente cumpliendo mi deber, milord, respondió Gideon con rigidez militar. Pemberton sonrió, pero no alcanzó sus ojos. Por supuesto, el deber. Espero que disfruten la velada. Los despidió con un gesto elegante, volviéndose para saludar al siguiente grupo de invitados. Teodora sintió que sus piernas temblaban mientras Gideon la guiaba hacia el salón de baile. «Lo hiciste bien», murmuró él, «pero ten cuidado. Te estaba evaluando». «Lo sé», respondió Teodora, «y creo que no sabe qué pensar de mí todavía. Esa es nuestra ventaja». El salón de baile era una extensión masiva que ocupaba toda la parte posterior de la mansión. Músicos en una galería elevada tocaban un vals, y parejas giraban elegantemente por el suelo pulido. Teodora reconoció a varios de los invitados de la recepción de Sir Edmund, así como a otros rostros que había aprendido a identificar durante las últimas semanas. Sir Edmund se les acercó, con 2 copas de champán en las manos. «Bien hecho», dijo en voz baja. Mantuvo la compostura perfectamente. Ahora, el estudio de Pemberton está en el 2º piso, ala este. Típicamente mantiene sus documentos privados allí. Si van a encontrar algo, ese sería el lugar. «¿Cómo se supone que llegaremos allí?», preguntó Gideon. «Seguramente tiene sirvientes vigilando». «Los sirvientes estarán ocupados con la cena en Milmesin, aproximadamente. 1 hora», explicó Sir Edmund. «Habrá una distracción, un pequeño incidente en la cocina que requerirá atención inmediata. Tendrán quizás 15 minutos antes de que alguien note su ausencia». Teodora lo miró con nueva apreciación. «¿Planeó esto?» «Digamos que tengo amigos en lugares inesperados». Sir Edmund sonrió ligeramente. «Incluso entre el personal de Pemberton. No todos los que trabajan para un hombre malvado lo hacen voluntariamente». La hora siguiente fue una tortura de conversación trivial y baile obligatorio. Teodora se encontró circulando por el salón, presentada a lord tras lord, lady tras lady, todos curiosos sobre la heredera perdida. Mantuvo su fachada de gratitud ingenua, mientras sus ojos constantemente buscaban a Pemberton en la multitud. Entonces, justo cuando Sir Edmund había predicho, escuchó una conmoción desde la dirección de las cocinas. Gritos apagados, el sonido de algo cayéndose estrepitosamente. Los sirvientes comenzaron a moverse hacia el ruido, y Teodora sintió el ligero apretón de Gideon en su brazo. «Ahora», murmuró. Se escabulleron del salón de baile con la facilidad de 2 personas, que no pertenecían realmente allí de todos modos. Las escaleras estaban momentáneamente desiertas, y subieron rápidamente al 2º piso. El ala este era fácil de identificar por las puertas de caoba talladas que la distinguían del resto de la casa.
La tercera puerta a la derecha estaba cerrada con llave, pero Gideon produjo un pequeño juego de ganzúas de su chaqueta. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, susurró Teodora. El ejército te enseña muchas habilidades útiles, respondió con una sonrisa tensa mientras trabajaba en la cerradura. El estudio de Pemberton era exactamente lo que Teodora había esperado: oscuro, masculino, dominante. Un escritorio masivo dominaba el centro de la habitación, flanqueado por estanterías llenas de libros encuadernados en cuero. Un globo terráqueo antiguo descansaba en una esquina, y las paredes estaban decoradas con mapas de rutas marítimas. Busca cualquier cosa fechada en los últimos meses, instruyó Gideon, dirigiéndose a los archivadores mientras Teodora revisaba el escritorio. Correspondencia, registros de embarque, cualquier cosa que pueda vincular a Pemberton con actividad criminal actual. Los cajones del escritorio estaban meticulosamente organizados. Demasiado organizados, pensó Teodora, como si todo lo comprometedor hubiera sido cuidadosamente removido. Encontró registros de transacciones legítimas, invitaciones sociales, cartas de otros nobles sobre asuntos parlamentarios triviales. Nada útil. Teodora, la voz urgente de Gideon, la hizo girar. «Mira esto». Sostenía un libro de contabilidad, abierto en una página llena de cifras y fechas. Pero no eran los números lo que había capturado su atención. En el margen, en una letra pequeña y apretada, había anotaciones, nombres de barcos, puertos y cantidades que no coincidían con las transacciones oficiales registradas. «Es un libro de contabilidad doble», dijo Teodora. El entrenamiento que había recibido, revisando las finanzas, del orfanato sirviendo inesperadamente. Los números oficiales en las columnas, pero las transacciones reales anotadas al margen. «Y mira las fechas», señaló Gideon. «La más reciente es de hace 2 semanas. Esto es evidencia actual, Teodora. Esto es exactamente lo que necesitábamos». Teodora estaba a punto de responder cuando escuchó el sonido, pasos, no los apresurados, de sirvientes atendiendo una emergencia, sino los medidos y deliberados de alguien que sabía exactamente a dónde iba. «Alguien viene», susurró, y el pánico amenazó con apoderarse de ella. Gideon cerró el libro de contabilidad rápidamente, metiéndolo dentro de su chaqueta. Era demasiado grande para ocultarlo perfectamente, pero no había tiempo para nada más elegante. Buscó desesperadamente un lugar para esconderse, pero el estudio no ofrecía muchas opciones. La puerta se abrió. Lord Pemberton entró, y por un segundo su rostro mostró genuina sorpresa. Luego, lentamente, esa sorpresa se transformó en algo más frío, más peligroso. «Señorita Linvale, Mayor Ashmore, qué inesperado encontrarlos aquí». No había escapatoria. Teodora sintió como Gideon se tensaba a su lado, probablemente calculando si podían pasar junto a Pemberton y huir. Pero entonces la puerta se abrió más, y 2 hombres grandes entraron detrás del Lord. No eran sirvientes, eran guardaespaldas, o algo peor. «Debo admitir», continuó Pemberton, cerrando la puerta detrás de él, «que no esperaba que fueran tan directos. Pensé que jugarían el juego por más tiempo, que asistirían a algunas fiestas más, harían algunas preguntas discretas. Pero esto», hizo un gesto hacia el escritorio violado, «esto es bastante torpe». «No sé de qué está hablando», dijo Teodora, odiando cómo temblaba su voz. «Nos perdimos buscando el tocador de damas». Pemberton se rió, pero era una risa sin humor. «Por favor, señorita Linvale». «O debería decir, pequeña Teodora». «Sí, la reconocí desde el momento en que la vi. Tiene los ojos de su madre, esos mismos ojos grises que me miraron con tanto desprecio cuando le dije a su padre lo que le costaría su traición». El frío distante que Teodora había sentido antes se evaporó, reemplazado por una furia ardiente. «Me mataste a mis padres». «Yo no maté a nadie», corrigió Pemberton, acercándose al decantador de brandy en una mesa lateral y sirviéndose una copa con manos perfectamente estables. «Simplemente di órdenes. Hay una diferencia importante, al menos legalmente. Sus padres eligieron ser un problema. Yo simplemente resolví ese problema». «Eres un monstruo», dijo Gideon, y Teodora podía ver su mano moviéndose, sutilmente hacia donde probablemente llevaba un arma oculta.
Soy un pragmático, respondió Pemberton. Su adorado Edward Linvale no era el héroe que ustedes imaginan. Era un hombre que se vendió a sí mismo al mejor postor, que jugó a ser espía porque le daba emoción a su vida aburrida de comerciante. Y cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que había descubierto, cuando entendió que no estaba lidiando con simples contrabandistas, sino con una red que llegaba hasta el Parlamento mismo, se asustó. Quiso salir. Amenazó con ir a la prensa. Entonces lo mataste, repitió Teodora. Entonces protegí mis intereses, corrigió Pemberton. Como lo he hecho durante 20 años, ¿cómo lo haré ahora? Hizo un gesto a sus hombres, que comenzaron a avanzar. Gideon sacó un pequeño revólver de su chaqueta, apuntándolo hacia Pemberton. No se acerquen, advirtió. Y usted no se mueva, milord. Este libro de contabilidad sale de esta habitación conmigo, y mañana estará en manos del magistrado. Pemberton no pareció perturbado por el arma. ¿Creen que soy tan descuidado? Ese libro de contabilidad es inútil sin contexto, sin testigos, sin una cadena de evidencia adecuada. Todo lo que han logrado es allanamiento de morada. Ustedes dos serán arrestados por robo. Y una vez que estén en custodia, bueno, las cárceles pueden ser lugares muy peligrosos. Pero si algo nos pasa, dijo Teodora, forzando confianza a su voz. Será demasiado conveniente, ¿no cree? La heredera reaparecida y su protector, ambos muertos o desaparecidos después de asistir a su baile. Incluso sus conexiones tendrían dificultades para explicar eso. Pemberton la estudió con nueva apreciación. Es más inteligente que su padre. Él pensaba que la verdad por sí sola sería suficiente. Pero usted entiende que el poder importa más que la verdad. Interesante. Lo que entiendo, dijo Teodora, dando un paso adelante a pesar de la advertencia de Gideon, es que usted no es tan intocable como cree. Sir Edmund Harwell tiene copias de los informes originales de mi padre. Y hay otras personas que saben que estamos aquí esta noche. Si algo nos pasa, esa información se hará pública. ¿Puede sobrevivir a ese escándalo, incluso con todas sus conexiones? Por primera vez, Teodora vio incertidumbre en los ojos de Pemberton. Era un momento fugaz, pero estaba allí. Él estaba calculando probabilidades, sopesando riesgos. Un punto muerto, entonces, dijo finalmente. ¡Qué anticuado! ¡Qué tedioso! No tiene que ser un punto muerto, dijo una nueva voz desde la puerta. Todos se giraron. Sir Edmund Harwell estaba allí, y no estaba solo. Detrás de él había al menos una docena de hombres, algunos en uniformes de policía, otros claramente magistrados o funcionarios. Lord Pemberton, continuó Sir Edmund con voz formal, tengo una orden de registro para su residencia y sus negocios, emitida esta noche por el Lord Chief Justice. Y tengo aquí a varios testigos que están preparados para declarar sobre sus actividades criminales durante las últimas 2 décadas. El rostro de Pemberton se había vuelto gris como la ceniza. Esto es un ultraje. ¿No tienen autoridad? Tenemos toda la autoridad que necesitamos, interrumpió Sir Edmund. Y gracias a la valentía de la señorita Linvale y el mayor Ashmore, ahora tenemos evidencia contemporánea que complementa los documentos históricos. Un patrón de comportamiento que ningún juez puede ignorar. Pemberton miró alrededor de la habitación. Y Teodora vio el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido. Sus hombros se hundieron casi imperceptiblemente. Y cuando habló de nuevo, toda la arrogancia había desaparecido. Quiero hablar con mi abogado. Por supuesto, dijo Sir Edmund, después de que sea formalmente arrestado. Los siguientes minutos fueron un borrón. Policías entrando en el estudio, las manos de Pemberton siendo aseguradas con esposas, su voz protestando pero cada vez más débil. Los otros invitados de la fiesta reuniéndose en el vestíbulo, susurrando escandalizados mientras veían a su anfitrión ser sacado de su propia casa. Teodora observó todo como si estuviera bajo el agua. 20 años. 20 años de vida robada, de preguntas sin respuesta, de dolor enterrado. Y ahora, finalmente, justicia. No era suficiente para traer de vuelta a sus padres. Nunca lo sería. Pero era algo. Sintió una mano tomar la suya. Gideon, firme y cálido a su lado como lo había estado durante meses. «Lo lograste», dijo suavemente. «Tu padre estaría orgulloso». Las lágrimas que Teodora
había estado conteniendo durante toda la noche, finalmente comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza solamente, ni de alegría. Eran lágrimas de liberación, de un peso que finalmente había sido levantado. Lo logramos, corrigió apretando su mano. No podría haberlo hecho sin ti, Gideon. 6 meses después, en un día brillante de junio, Teodora estaba de pie en el jardín de la casa de Bloomsbury, observando cómo los trabajadores instalaban un columpio para los niños del orfanato, que había invitado a pasar el verano. Había decidido convertir la propiedad en un hogar temporal para huérfanos, un lugar donde niños como ella habían sido pudieran tener algo de alegría y seguridad. El juicio de Pemberton había sido sensacional. Los periódicos lo habían cubierto durante semanas. Al final, había sido condenado a 20 años de prisión, aunque ambos sabían que probablemente no viviría para ver el final de su sentencia. Pero el veredicto había sido suficiente. La verdad había prevalecido. Señorita Linvale, la hermana Clemens, a quien Teodora había traído desde Bramshire para ayudar a administrar el hogar, apareció en la puerta. Tiene una visita. Teodora se giró para ver a Gideon caminando hacia ella a través del jardín. Había dejado el ejército oficialmente la semana anterior y parecía más joven sin el uniforme, más relajado. Mayor Ashmore, dijo ella con una sonrisa, aunque supongo que ya no debería llamarte así. Solo Gideon está bien, respondió él, y había nerviosismo en su voz que ella rara vez había escuchado. Teodora, hay algo que necesito preguntarte. Sí. Él tomó sus manos, y ella notó que estaban temblando ligeramente. Hace 20 años tu padre y yo hicimos un arreglo que tú nunca aceptaste, que nunca fue justo pedirte que aceptaras. Y durante todos estos meses he intentado respetar eso. No presionarte, no pedirte nada que no quisieras dar libremente. Gideon, comenzó Teodora, pero él la interrumpió suavemente. Déjame terminar, por favor. Lo que necesito decirte es esto. No quiero que te cases conmigo por una promesa hecha cuando eras niña. No quiero que te sientas obligada por el pasado o por lo que hice por tu padre. Pero si existe alguna posibilidad de que pudieras quererme, no por deber sino por elección, entonces te pregunto ahora, no como el hombre al que fuiste prometida, sino como el hombre que te ama, Teodora Linvale, ¿me harías el honor de ser mi esposa? El jardín parecía contener la respiración. Los trabajadores habían dejado de martillar. Incluso los pájaros parecían haberse quedado en silencio. Y Teodora, mirando al hombre que había pasado 20 años buscándola, que había estado a su lado durante los meses más difíciles de su vida, que la miraba ahora no con expectativa, sino con esperanza vulnerable, sintió como algo se asentaba en su pecho. No era el peso de la obligación o el deber. Era algo más ligero, más cálido. Era elección. Era amor. Sí, dijo, y su voz era clara como una campana. Sí, Gideon, me casaré contigo. No por la promesa, sino porque te elijo. La sonrisa que iluminó el rostro de Gideon era más brillante que el sol de junio. La levantó del suelo y la hizo girar. Ella se rió, verdaderamente rió, por primera vez en lo que parecía toda su vida. Cuando la volvió a poner en el suelo, cuando sus labios se encontraron en un beso que sabía a nuevos comienzos, Teodora pensó en su padre, pensó en su madre, pensó en la niña de 8 años escondida en un armario, aterrada y sola, y deseó poder decirle a esa niña que todo saldría bien, que el camino sería largo y oscuro, pero que eventualmente llegaría aquí, a este jardín, a este hombre, a esta vida que había elegido por sí misma. El pasado no podía cambiarse. Pero el futuro, ese era suyo para escribir, y esta vez elegiría la esperanza. Fin.